Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 54 que se llama Besot Habrajá. Significa, y esta es la bendición. Esta porción es la número 2 y se encuentra en Deuteronomio 33, verso del 8 al 2. Vamos a comenzar con una oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre por esta porción que nos estás entregando el día de hoy. Mengua nuestras bocas, ayúdanos a hablar lo que tú quieres que hablemos, Señor. Ayúdanos, guíanos, Padre. Que seas tú dirigiéndonos en todo momento, Padre. Te pedimos también por aquellas personas, Señor, que se unen a este canal, que seas tú bendiciéndolas, ayudándolas, Padre, a crecer día con día, Señor. Que no sea impartida religión en este canal, sino que sea impartida tu palabra, Señor, fiel y verdadera, donde penetra hasta las coyunturas y discierne los pensamientos, que penetra como una espada de doble filo, Señor. Que seas tú enviando esa palabra, Padre, porque tu palabra no regresa vacía, Señor, sino regresa con un propósito, Padre eterno, cuando tu propósito es cumplido, establecido en nuestras vidas, Señor. Así mismo que se ha establecido en nuestras vidas, para poder seguir entendiendo de ti, conociéndote, Padre, que es lo principal y fundamental en estos tiempos. Gracias te damos, Adonai. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai noten HaTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok, vamos a comenzar en el 7. Ay, me pasé. Un momento. Ahí en el 7 hasta el 12. Hasta aquí. Lo tengo que remarcar, si no luego me sigo. Dice la palabra del Eterno. En cuanto a Judá, esto dijo: escucha, oh Señor. Oh, no, perdón, es el verso 8. Ay, lo siento, disculpen. Ahí está. Verso 8 y dijo, y de Leví dijo, tu Turim, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masaj, con quien luchaste en las aguas de Meriba. El que dijo de su padre y de su madre, no los conozco, y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra, guardaron tu pacto. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Bendice, oh Señor, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian, para que no se levanten más. De Benjamín dijo, habite el amado del Señor en seguridad junto a aquel que le protege todo el día y entre cuyos hombros mora. Ok, ahí en ese verso terminamos la lectura y comenzamos. Hay que recordar que era el Tumim y el Urim. Estas se dicen que eran unas piedrecitas que estaban situadas en las vestiduras sacerdotales. Con estas piedritas consultaban al Señor muchas veces para saber qué dirección tomar y esto era usado por los sacerdotes. Hay que recordar que la herencia del Eterno era para Leví, porque Leví no tenía una herencia terrenal, pero más sin embargo vemos que esas tierras que ellos heredan eran con un propósito. Vimos más bien anteriormente. ¿Cuál era ese propósito? El propósito era ahí que eran asuntos del Eterno. Podría ser para vivir ellos, podría ser para establecerse ahí con sus familias, podría ser como ciudades también de refugio, aparte de las que ya se estaban estableciendo. Ahora, eh, dice, sean para tú, varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba. Y él dijo de su padre y de su madre, no los conozco. Eh, esta parte dice, no los conozco. Hay que recordar que Yeshua, cuando lo van a buscar, no me acuerdo exactamente en qué cita bíblica,
pero yo sí les puedo decir más o menos lo que dice ahí, que va su madre y uno de sus hermanos a buscarlo y le dicen, hey, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y él dice, mi madre y mi padre son aquellos que escuchan y hacen y obedecen a a mi padre. ¿Me explico? No es que los estaba negando, sino que es como enseñarle al pueblo, enseñarle a sus discípulos o los que estaban ahí junto con él, enseñarles que eh, para poder ser familia tenemos que ser obedientes al Eterno. Eh, no es que los estaba negando, pero aquí también vemos lo que se refiere al orden del Melquisedec, sin genealogía, sin padre ni madre. Entonces, aquí estamos viendo algo parecido. Dice, no los reconoció sus hermanos ni consideró a sus propios hijos porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Entonces, muchas veces tenemos la opción, por ejemplo, hay veces situaciones tan duras entre familias donde los esposos o las esposas o el cónyuge, para no confundir tanto, aceptan al Señor, pero hay otros que no lo aceptan. Entonces empieza una batalla campal dentro de casa porque la que cree o el que cree se pone a orar, se pone a hablar del Eterno, se pone a hablar de Yeshua. Entonces hay veces que no lo quieren aceptar y se empieza a hacer algo incierto ahí en ese hogar y se ve todo lo contrario. Entonces, eh, muchos optan por seguir al Señor, pero otros no. Ahora, dice, ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti, holocausto perfecto sobre tu altar. Aquí está hablando también de Leví. Todo esto está hablando de Leví. Y ya de ahí habla en el 11. Bendice, oh Señor, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Ahí está hablando nuevamente de los levitas, de cómo el Señor bendice, le está pidiendo que bendizcan todo lo que ellos hacen por él, eh, porque ellos han trabajado duramente. Eh, y dice, quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que le odian, para que no se levanten más. Y vemos ya al final lo que la bendición hacia Benjamín, que dice, habite el amado del Señor en seguridad junto a aquel que lo protege todo el día y entre cuyos hombros mora. Entonces, Benjamín se podría tipificar como una tribu que siempre está en la presencia del Señor, en la cual va a encontrar siempre su seguridad en ellos, hombres de oración, hombres que aman o mujeres que aman al Eterno. Y ellos van a ver la protección del Eterno, porque la protección del Eterno es durante todos sus días, durante todas las semanas, siempre van a ver la protección. Dice, en cuyos hombros mora. Entonces, su presencia siempre va a estar ahí. Y es interesante porque en los hombros del sacerdote se cargaban, si no mal recuerdo, las piedras de Urín y Tumín. Y, o creo que había unas piedrecillas que decían los nombres de cada tribu, no recuerdo bien, pero miren el peso que hay aquí en los hombros. Eso podría tipificar líderes en los cuales tienen el peso de sus ovejas, el peso de sus hermanos, el peso de las familias, son sacerdotes en casa en los cuales ellos tienen un cargo muy importante y es ese peso de estar orando constantemente como lo vemos aquí. Eso es lo que yo miro, porque muchos podían escucharme y decir, no, eso no dice, eso no es cierto. Eso es yo lo que percibo. Es como la manera en que a mí me habla el Señor y yo se los comparto a ustedes. Bueno, por mi parte, pues hasta el momento es todo. Y aquí continuamos con nuestra lectura de esta semana. Estamos en la segunda aliyá o la segunda porción. Comenzamos en lo que es el versículo 8. ¿Llegaste al 12? ¿Del 8 al Ujú. 12? Sí. Vemos que, bueno, primero vemos que nos están
En la porción anterior vemos que nos hablaban acerca de Rubén y Yehudá. Ahora sigue Leví, pero entre Yehudá y Leví vemos que están, permítanme ver más adelante, pero parece que se está omitiendo a lo que es Simeón. Eh, sí, porque no lo veo más adelante. Entonces hay una omisión de lo que es la tribu de Simeón. Eh, lo que yo encuentro es de que ellos pecaron en el incidente de lo que es Valpeor. Me parece que eso se encuentra en Números 25:3. A ver, deja ver. Números 5, 3. Dice, así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Me parece que ellos fueron los que adoraron ahí a Valpeor. Por eso es que ellos o los comentaristas ponen como que por esa razón a ellos los están omitiendo aquí. Hay otros cuantos comentarios en el cual se enfocan en que las tribus siempre tienen que dar 12 y en esta ocasión se decide hablar como Efraín y Manases como dos tribus separadas. Entonces, no sabemos muy bien qué fue lo que sucedió ahí o por qué lo están omitiendo. También se dice que era una tribu muy pequeña y ellos iban a vivir en asentamientos esparcidos en todo el sur de lo que es la tierra de Israel. También se dice que Simeón recibió un reproche de parte de Jacob. Eso se encuentra en el libro de Génesis 49:5. Ya encontré eso que tú dices, ¿De qué? del hombre que pecó. Era el que se metió ahí ¿En la tienda? en la tienda con la mujer medianita. Allí en el 14 dice, y el hombre del varón que fue muerto con la medianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Ujú. Eso es a lo que se refieren ahí. Sí, Entonces, sabemos que es lo que se manejaba en ese entonces, que por culpa de uno eran culpables todos. sí. Entonces, el castigo lo llevaban todos. Entonces, no sabemos cuál de todas estas situaciones son por las cuales Moshe decide omitir a la tribu de Simeón. La otra que les estaba diciendo es de que era una tribu muy pequeña. Aparte de que cuando este pecado sucedió, mucha gente de parte de esa tribu pues tuvo que fallecer. Entonces, si eran muy pocos, quedaron menos. Ok, entonces continuando con la lectura, eh, la tribu de Leví o, o Moshe comienza hablándole a los sacerdotes porque les dice acerca de los Urim y Tumim Ujú. y después sigue hablándole a toda la tribu y más que nada alabando a los levitas.
porque vemos que ellos demuestran una lealtad y una valentía en lo que fue el desierto después de bendecirlos por su misión, se puede decir, como maestros e instructores del pueblo, porque ellos tenían que ser intercesores, porque ellos tenían que rogarle a Dios para que los ayudara a superar cualquier obstáculo. Y cuando él se refiere a lo que es los Tumim y Urim, y se dirige al Eterno, está mencionando lo que es el pectoral del sumo sacerdote, un, se puede decir que es un ornamento o una decoración que Dios les estaba dando a a ese varón que se iba a dedicar y que iba a ser descendiente de la tribu de Leví. Se iba a dedicar a lo que es el servicio. Sabemos que él era el que dirigía todo dentro del tabernáculo y posteriormente en el templo. Él es el que dirigía todos los sacrificios, oraciones, todo lo que se hacía en lo que es el templo. Él caía sobre sus hombros, él era responsable de eso. Pero más adelante se refiere acerca de lo que sucedió en Masa. Este mismo incidente es cuando el pueblo se rebeló y puso en duda que si Dios les podía dar agua en el desierto. Es este mismo incidente por el cual Moshe y Aarón, no, ese no es, es el siguiente, porque este fue uno de los dos incidentes en el cual ellos se rebelan por agua. De hecho, son 10 veces en las cuales ellos se rebelan, pero hay dos que son parecidos y este es uno y el otro me parece que es Meriba. Aquí los levitas superan esa prueba. Ellos no, ellos no tomaron parte de esta protesta. Entonces vemos que, o si nos ponemos a pensar y nos ponemos ahora sí que en los zapatos de los levitas, eso es algo difícil de hacer, pero no imposible porque ellos lo pudieron hacer. Ellos no se sumaron a lo que la mayoría del pueblo estaba haciendo. Ellos no se dejaron influenciar. Ellos todo momento estuvieron firmes, mostrando lealtad a Moshe y al Eterno por consiguiente, porque era fácil el dejarse llevar por el demás pueblo y empezar a protestar porque no había agua, porque necesitaban el suministro. Y pues como sucede en todo lugar hoy en día, si unos empiezan a protestar, le sigue el otro y luego el otro y así se le va sumando más gente sin saber ni en realidad qué está sucediendo, simplemente por dejarse llevar y ser parte de la bola. Ellos no hicieron eso, ellos se quedaron quietos, tranquilos, ellos se puede decir que no pusieron a prueba la paciencia de Dios. Después nos sigue hablando acerca de las aguas sí, primero empieza con Masa y después sigue con las aguas de Meriba. Ahí es donde Moshe golpea la piedra. La razón por la cual tanto él como Aarón pierden la oportunidad de entrar a lo que es la tierra de Israel. Y aquí una vez más vemos que la tribu de Leví no se une a esta protesta. Vemos que Moshe
Bueno, pues pertenece a lo que es la tribu de Leví. Y pues yo creo que esa fue una de las razones por la cual la demás tribu pues se mantuvo firme, porque cómo podían protestar contra un mismo miembro de su tribu. Aunque como les digo, eso también puede suceder porque se deja llevar la gente, así como se dejaron llevar cuando idolatraron el becerro de oro, y ahí mismo también la tribu de Leví se mantuvo firme y no lo hizo. O sea que desde un principio se han mantenido como una tribu leal al Eterno. Nunca se rebelaron, nunca se dejaron desviar por lo que la gente hace, dice o piensa. Ellos actúan conforme a la voluntad del Eterno en todo momento. Vemos que el castigo que recibe Moshe y Aarón pues fue fuerte. Él se vio como provocado por esa transgresión y esto lo llevó a él a hacer algo que no tenía que hacer. Es como les digo, es algo en ese tiempo difícil, porque ¿cómo podemos explicar que Moshe, siendo el dirigente del pueblo, se deja llevar por esa ira, por ese enojo, por esa furia que siente en ese momento y él golpea a la piedra, en vez de hablar y hacer manifiesto el poder del Eterno, porque él en ese momento él tenía que darles esa agua y tenía que brotar de esa piedra, pero hablándole, no golpeándola. Entonces él pierde la cabeza y hace pues lo que no glorificaba al Eterno. Entonces, eh, pues vemos que sigue adelante hablando de la tribu de Leví, en donde habla acerca de su padre y de su madre. Eh, En el 9 creo es. si en el 9 empieza a decir sobre su padre y su madre, no le he favorecido. La tribu de Leví seguía como cumpliendo sus deberes religiosos. Entonces vemos que a ellos no les interesó, ellos pasaron se puede decir que a filo de espada a todos los idólatras que adoraron ese becerro de oro. Entonces vemos que es imposible que tanto sus padres y sus hermanos eh, hubieran pecado desde la antigüedad, porque ellos también pueden ser parte de esa tribu, o más bien son levitas. Entonces, aquí más que nada se están refiriendo a parientes que no eran levitas, como abuelos maternos o hermanastros de parte de su madre o hijo de una hija casada con alguien de otra tribu. Estos sí pudieran haber pecado, pero descendientes directos de la tribu de Leví no pudieron haber hecho eso. Si hubiera sucedido eso, ellos no eran dignos de ser nombrados sacerdotes y estar al servicio del Eterno. Porque nos dice después, y a sus hermanos no dio conocimiento de sus hijos, no supo pues, eh, no supo, pues los levitas observaron tu palabra y tu pacto preservaron. Entonces, eh,
Lo único que ellos hacían era mostrar fidelidad a lo que es la palabra de Dios sin ningún interés personal. Los levitas cumplieron también con el pacto de Dios porque ellos jamás cometieron lo que es idolatría, ni en Egipto, ni en el desierto, ni en ningún lado. Por ello el Eterno los encuentra dignos y les establece ese pacto eterno de que ellos iban a ser sus sacerdotes. También ellos, también ellos llevaron a cabo lo que es el pacto de la circuncisión, porque la mayoría de los israelitas que salieron de Egipto no se circuncidaron y no circuncidaron tampoco a sus bebés en el desierto, porque sabemos que el clima del desierto y lo que se le conoce como, bueno, pues la arena, lo árido que es el desierto, pues ellos tenían como miedo que esto les causara alguna infección, alguna enfermedad, pero sin embargo la tribu de Leví no tuvieron miedo, tuvieron fe en Dios y ellos en todo momento circuncidaban a sus bebés. También ellos demostraron una lealtad que podían enseñar o transmitir esta palabra, esta Torá. Ellos nunca hicieron como favoritismo entre sus parientes y dijeron, no, esto nada más es para nosotros, sino que el que ellos se hicieron merecedores de ser maestros y jueces de todo Israel, ese es el atributo que ellos tienen, porque ellos no nada más fueron eh, maestros o jueces en su tribu, sino que fueron para todo el pueblo. Y vemos que a la misma vez también hay una, ¿cómo se puede decir? Recordemos que Jacob los reprimió, se puede decir, porque les advirtió que ellos iban a quedar dispersos en lo que es el pueblo de Israel. Y a través de esto es de que la Torá sigue viva, porque esa tribu de Leví quedó esparcida entre todas las tribus y todas las tribus tienen alguien que les empezó a enseñar. A través de esto, la Torá sigue viva y siguen esa tradición de pasarla de generación en generación. Tanto los sacerdotes y los sumos sacerdotes y los levitas tenían la tarea de servir al pueblo. Y esto nos demuestra que ellos tenían una gran talla espiritual, pues ellos podían influenciar a la demás gente
y no ser ellos influenciados por la demás gente. Ellos estaban firmes en lo que ellos habían aprendido y en lo que ellos debían de hacer. Sabemos que pues ellos no dependían financieramente de los demás, ellos dependían de la provisión del Eterno. Ellos no se podían dejar manipular por extorsión o por, vamos a decir, como Soborno. por soborno, por una ofrenda que alguna persona les diera o algo así, porque esto no era permitido. Entonces, vemos que ya después, más adelante, pues había mucha corrupción dentro de lo que era el templo y bueno, pues todo ya era manipulado por medio del hombre, pero cuando era parte de lo que eran los levitas, esto no sucedía. Eh, Vemos que dentro de esta bendición dice que la labor de sus manos favorece eh, el servicio de estos levitas en el santuario y en el tabernáculo. Tenía que hallar favor de parte del Eterno, porque de otra manera, si ellos estuvieran haciendo lo incorrecto, pues el Eterno inmediatamente pues los iba a reprender, los iba a castigar. Eh, Termina hablándonos acerca de lo que es la tribu de Benjamín. Entonces, el templo, bueno, ya cuando es lo que es establecido el templo, este estaba en la parte de Jerusalén que le correspondía a Benjamín. Por ello es que dicen que él está recibiendo la bendición inmediatamente después de la tribu de Leví. Por lo contrario, lo que es el tabernáculo estuvo por 200 años en lo que es el territorio de Efraín, que es el hijo de José. Entonces, esa es la bendición que viene después de Benjamín. Vemos que se dice que hay tres motivos por lo cual Benjamín recibe este privilegio de ser nombrado después de la tribu de Leví. Él es el único de los ancestros de las tribus que nació en la tierra de Israel. Todos los demás nacieron en Aram, mientras que Jacob trabajaba para su tío, para Labán. Ahí le nacieron todos o la mayoría de sus hijos. Él no participa en la venta de José porque sabemos que él estaba pequeño. Bueno, no tan pequeño porque cuando nosotros estuvimos estudiando esa porción, él tenía alrededor de unos 25 años, pero era más joven que los demás. Él también consoló a su padre Jacob en su vejez. Entonces vemos que en el Talmud se dice que el templo no se construyó en el punto más elevado de la tierra de Israel, sino un poco más abajo, porque se dice que el templo fue edificado en las colinas de lo que es Judá, como si estuviera sobre los hombros de Benjamín. Entonces hay algo significativo en esa tribu en cuanto a la construcción de lo que fue el templo y, y todas las enseñanzas que los levitas tenían que hacer dentro de este templo. No sé si tú quieras agregar algo más. No, yo creo que ya quedó más claro.
Vamos a dejar de compartir la pantalla y posteriormente, pues, eh, vamos a hacer la oración para comenzar lo siguiente. Nada más dejarle aquí. ¿Dónde nos quedamos para no equivocarme? Ok. Muy bien. Ok. Bueno, yo creo que ya tenemos un amplio de lo que está sucediendo, es un recuento de lo que estaba pasando anteriormente, y esto nos habla más el entendimiento de saber el por qué iba de esa manera las bendiciones, porque uno pensaría, no, pues la bendición tendría que ser desde el más grande hasta el más pequeño, pero en este caso el más pequeño era Benjamín, y más sin embargo, como dice mi esposo, como no participó en otras cosas con los hermanos, pues recibió la bendición. Bueno, pues vamos a comenzar la oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú obrando en nosotros, Señor, que podamos entender lo que está obrando en cada tribu, Señor, esa bendición en la cual tú estableciste a través de Moshe, Padre, para toda tribu, Señor. Tú eres tan misericordioso con nosotros, Padre, que más sin embargo, ahí tú plantaste y plasmaste, Señor, las bendiciones hacia un pueblo que te amaba, un pueblo que te seguía, un pueblo celoso de ti, Señor. Te pedimos en esta hora que sigas tú estableciendo tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos hacerla por obra. Señor, bendice a cada alma que se ha unido a este canal, aquellos que han pasado de casualidad, que seas tú obrando en ellos, Padre. Ayúdalos, Señor, a seguir adelante y que en cada problema vean una solución, Señor, que vean tu mano poderosa, Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú sigues haciendo milagros en esta temporada, Señor. Tú eres el que sigue obrando en profecía, en milagros. Oh Padre, gracias te damos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad en este día y que seas tú acompañándonos en todo lo que hagamos. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, no olviden, por favor, esta porción es la que se da en Simchat Torah. Que tengan un bendecido día, tarde o noche y shalom a todos. Bendiciones.